Bienvenidos, queridos espectadores de la trama del saber. Aquí, donde la historia se desvela cada día, desenterramos los secretos más oscuros y las verdades más crudas de aquellos que el poder consumió. No olviden inscribirse en el canal y dejar una curtida si este viaje al pasado les estremece. Prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en el abismo de una vida marcada por la tragedia, la intriga y la lenta desintegración de un cuerpo y un alma bajo el peso de un destino implacable. ¿Acaso la belleza y la realeza pueden proteger a una mujer de la traición, el encierro y el tormento físico? ¿Qué horrores se ocultan tras la imagen romántica de una reina? Una figura que, para sus enemigos, fue adúltera y asesina, y para sus partidarios, una mártir. Hoy desvelaremos cómo una monarca, cuya vida fue un huracán de pasiones y conspiraciones, sufrió el lento apodrecimiento de su cuerpo, la degradación de su salud y la agonía de un encierro que duró casi 2 décadas. Si esta narración del sufrimiento de una reina les estremece tanto como a nosotros, no duden en compartir con nosotros en los comentarios de dónde nos acompañan en este viaje y qué otra figura desean que saquemos de las sombras del olvido. Sus peticiones son nuestras próximas tramas. Ahora cierren los ojos por un instante e imaginen un palacio, sí, pero convertido en prisión. Un cuerpo que, aunque joven y hermoso, comienza a ser atacado por dolencias implacables, por dolores que no ceden, por una cojera que le roba la gracia. Imaginen el silencio de sus aposentos, solo roto por suspiros de angustia y el eco de una tos persistente. Esta es la historia, el drama y el trágico final de María Estuardo o María I de Escocia, la reina cuya vida fue un debate constante y cuya muerte una liberación cruel. La reina de Escocia consumida, la trágica y romántica historia de María Estuardo. En el frío mes de noviembre de 1542, el rey Jacobo V de Escocia agonizaba en su amado palacio de Falkland, construido apenas 5 años antes. Había quedado devastado por la derrota de su ejército ante los ingleses en la batalla de Solway Moss y veía pocas esperanzas para el futuro. Mientras el rey estaba en agonía, le dijeron que su esposa francesa, María de Guisa, cortejada una vez por el propio Enrique VIII de Inglaterra, había dado a luz a una hija en el palacio de Linlithgow el 8 de diciembre. Se decía que la niña, María, nació prematuramente y fue la única hija legítima de Jacobo que le sobrevivió. María era bisnieta del rey Enrique VII de Inglaterra a través de su abuela paterna, Margarita Tudor, quien era la hermana mayor de Enrique VIII, lo que convertía a María en sobrina nieta de dicho rey inglés. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, muchos lo tomaron como un buen augurio para la princesa recién nacida, pero para su padre, sin embargo, el nacimiento de una hija vaticinó algo muy diferente. Una leyenda popular, registrada por primera vez por John Knox, afirma que Jacobo, al enterarse en su lecho de muerte de que su esposa había dado a luz a una hija, exclamó con tristeza: «¡Ay de mí! Mi dinastía vino con una muchacha y se irá con una muchacha». Curiosamente, la casa de los Estuardo había ganado el trono de Escocia en el siglo XIV mediante el matrimonio de Marjorie Bruce, hija de Robert Bruce, con Walter Estuardo, sexto gran mayordomo de Escocia. La corona había llegado a su familia a través de una mujer, y según esta lúgubre profecía, su familia la perdería también a través de una mujer. Esta afirmación legendaria se haría realidad mucho más tarde, pero no a través de María, sino a través de su tataranieta Ana, la reina de Gran Bretaña del siglo XVIII. El 14 de diciembre, apenas 6 días después de su nacimiento, María se convirtió en reina de Escocia cuando su padre murió.
tal vez por los efectos de un colapso nervioso tras la batalla de Solway Moss o por beber agua contaminada durante la campaña. María fue bautizada en la cercana iglesia de San Miguel poco después de su nacimiento. Aunque se difundieron rumores de que era débil y frágil, un diplomático inglés, Ralph Sadler, la vio en el palacio de Linlithgow en marzo de 1543, desenvuelta por su enfermera Jane Sclave, y escribió: «Es la niña viva y de su edad más hermosa que he visto». El país había quedado sumido en la confusión con una reina que solo tenía una semana de vida. Era necesario establecer una regencia, lo cual no fue sencillo, ya que la corte escocesa estaba plagada de facciones. La primera opción fue James Hamilton, segundo conde de Arran, quien como descendiente de Jacobo II era el heredero varón más cercano de María. Pero a pesar de sus conexiones reales, Arran no era ampliamente respetado, era no especialmente inteligente y extremadamente indeciso, tendiendo a estar de acuerdo con quienquiera que hubiera hablado por última vez. El otro principal rival para la regencia fue el cardenal David Beaton, quien había sido uno de los asesores más cercanos del difunto rey, y afirmó que este último había dejado un testamento nombrándolo gobernador con otros 4 hombres para compartir la tutela de la reina bebé. Arran y los demás nobles consideraron que este testamento era una falsificación. El propio cardenal Beaton no era popular entre la nobleza, aunque deseaba seguir la política de Jacobo V de continuar la antigua alianza con Francia. En enero de 1543, Arran fue confirmado como gobernador de Escocia. Poco después, regresaron los señores que habían aceptado promover los propósitos de Enrique Peito en Escocia, conocidos como los señores asegurados. Inmediatamente ejercieron influencia sobre Arran, y a los pocos días, el cardenal Beaton, el único defensor de una política católica y profrancesa continua en Escocia, había sido arrestado, aunque no lo retuvieron rigurosamente, y pronto escapó a su castillo en San Andrés. Enrique VIII, furioso por el fracaso de sus planes, intentó por medios justos y malos subyugar a Escocia, continuando con el acoso bajo el liderazgo de su cuñado, Edward Seymour, conde de Hertford. Edimburgo fue quemada, el puerto de Leith devastado, y las fronteras sometidas a continuos ataques. María fue trasladada de Linlithgow a Stirling, acompañada por los condes de Hanley, Lennox, Argyll y Bothwell. El castillo de Stirling era una de las fortalezas más formidables de Escocia, y mientras ella permaneciera allí y el castillo no fuera atacado directamente por un ejército invasor, estaba segura. Stirling era también uno de los palacios reales escoceses más espléndidos, y María y su madre vivían allí con comodidad y tranquilidad. En julio de 1548, el Parlamento escocés aceptó el Tratado de Haddington, según el cual María Estuardo se casaría con el delfín Francisco, con la condición de que el rey de Francia defendiera Escocia como si fuera su propio territorio, respetando al mismo tiempo la independencia escocesa. María iba a ser enviada a Francia para criarse allí. El 29 de julio de 1548, María, acompañada por 3 de sus medio hermanos ilegítimos, incluido Lord James Estuardo, así como su tía ilegítima Janet, Lady Fleming, se despidió de su madre y se embarcó hacia su nuevo hogar. Con ella estaban sus 4 amigas, todas también llamadas María. La pequeña reina y su flotilla llegaron a Francia el 13 de agosto de 1548. Según la mayoría de los informes contemporáneos, María era excepcionalmente hermosa, incluso en una época en la que a la mayoría de las mujeres nobles se les concedía el título de bella o hermosa. De ella también se decía que era inteligente y estaba llena de vitalidad. En algún momento de su infancia o niñez contrajo viruela, pero la misma no marcó sus rasgos. María era elocuente
y especialmente alta para los estándares del siglo XVI, alcanzando una altura adulta de 1,80 m. Su vida parecía encaminada hacia un curso glorioso, pero al igual que la posterior reina extranjera de Francia, María Antonieta, la vida de María Estuardo no estaba destinada a ser pacífica y feliz. La reina de 4 coronas, gloria y enfermedad en la corte francesa. María se unió a la vibrante y a veces extraña corte francesa de Enrique II. Aunque la reina Catalina de Médici había tenido dificultades para concebir en los primeros años de su matrimonio, ahora era madre de varios hijos. Sin embargo, Enrique II aún pasaba la mayor parte de su tiempo con su amante, Diana de Poitiers. María Estuardo tomó su lugar entre los niños reales, compartiendo habitación con la princesa francesa Isabel de Valois, y pronto entabló una estrecha amistad con su prometido, el delfín Francisco. María se encariñó con todos los niños franceses y afortunadamente su relación con Francisco fue genuina. Conoció a su formidable abuela Antonieta de Borbón, duquesa de Guisa, quien, aunque encantada con su nieta, no estaba impresionada con su séquito, llegando a comentar que no estaba segura de que todos estuvieran tan bien lavados como sería deseable. La posición de María como reina titular de Escocia era importante, pero aún más crucial era su papel como futura reina consorte de Francia. La educación de María se centró en prepararla para este rol, con la idea de que Escocia se uniría a Francia a través de un futuro hijo de María y el delfín. Sin embargo, su madre, María de Guisa, insistió en que Lady Fleming siguiera siendo su institutriz y que Jane Sin, su enfermera, permaneciera en ese cargo, asegurando que su hija siguiera hablando escocés, aunque su idioma principal pronto se convirtió en el francés. María Estuardo recibió una educación de alto nivel, estudiando latín, italiano, español y algo de griego, además de francés y escocés. Tocaba el laúd y bailaba muy bien, aunque no parece haber tenido la inclinación académica de sus primos Tudor. La religión, por supuesto, fue una parte importante de su vida, y ella se crió en todas las tradiciones de la Iglesia Católica. En 1553 estallaron tensiones entre franceses y escoceses por la posición de María, y la joven reina con 12 años comenzó a mostrar su independencia, sumando sus súplicas a las de su madre para que se le concediera su propia casa real. María de Guisa no tuvo más remedio que obedecer, y la joven reina se convirtió en jefa de su propia casa real. Durante este periodo aumentó su contacto con sus parientes Guisa, quienes eran enormemente poderosos y ambiciosos. El cardenal de Lorena, su tío, le enseñó sobre el arte de gobernar, quizás alentando sus sentimientos naturales de clemencia y misericordia. Se sabe que María estuvo notablemente libre de intolerancia durante su corto reinado en Escocia, incluso hacia sus súbditos de una religión diferente. En 1558, el tío de María, Francisco, se convirtió en el héroe del momento al asaltar y capturar Calais a los ingleses, quienes la habían ocupado desde 1347. Este triunfo animó a Enrique II a solemnizar el matrimonio entre María y su hijo. María Estuardo y el delfín Francisco se comprometieron formalmente el 10 de abril de 1558 y se casaron 2 semanas después en Notre Dame. María tenía 15 años y 4 meses, y su marido francés apenas 16. Todos los relatos de Francisco sugieren que su salud era mala y que es poco probable que hubiera podido consumar su matrimonio. Sin embargo, se sabe que él y María estaban genuinamente apegados el uno al otro. María era excepcionalmente alta para una mujer del siglo XVI, y en cada centímetro la reina regia. En 16 de noviembre de 1560, el joven Francisco II se quejó de un fuerte dolor de oído.
Su estado se deterioró rápidamente y el 27 de noviembre era evidente que pronto moriría. Su esposa y su madre lo atendieron con cariño, pero el joven rey murió agonizante a causa de una infección en el oído interno el 5 de diciembre. Tenía apenas 16 años. María quedó devastada por el dolor. Francisco había sido su compañero más cercano desde que tenía 5 años, y todo el objetivo de su educación había sido darles el papel de monarcas, esposos y amantes. Ella se retiró a sus aposentos, vestida de blanco en señal de luto, un color inusual para el duelo real, que se interpretaba como una pureza y un luto más profundo. La reina Catalina de Médici, que alguna vez pareció tan apegada a su nuera, solicitó de inmediato un inventario de las joyas de la corona y que se las devolviera a ella como reina madre del nuevo rey Carlos IX. Surgió la pregunta de qué debería hacer María de Escocia ahora. Según los términos de su tratado matrimonial, ella tenía derecho a permanecer en Francia o regresar a Escocia, rompiéndose el vínculo entre los dos países. Su opción preferida era casarse con don Carlos, el hijo del rey de España. El regreso a Escocia y la ruina del matrimonio. Mientras contemplaba su futuro, María Estuardo visitó a sus parientes Guisa, posiblemente porque la reina Catalina de Médici había dejado claro que la joven viuda no era bienvenida en la corte. Se desconoce si Catalina siempre le había disgustado María en secreto, o si no quería ninguna posibilidad de que Carlos IX formara un plan para casarse con ella y quería mantenerla alejada. Pero Sir James Melville, más tarde embajador de María en Inglaterra, describió a Catalina de Médici como rigurosa y vengativa hacia su exnuera. Llegaron 2 embajadas de Escocia, una bajo el liderazgo de John Leslie, el todavía católico obispo de Ross, quien tenía terribles sospechas sobre Lord James, el medio hermano de María, seguro de que codiciaba el trono de su hermana, la otra de su medio hermano, Lord James Estuardo. Leslie recomendó que María lo detuviera y que se embarcara hacia Escocia, formando un ejército en los territorios católicos para imponer su voluntad. María rechazó el consejo de Leslie y escuchó atentamente la sugerencia de Lord James de que regresara a casa bajo condiciones estrictas, en particular que aceptara el protestantismo como religión de Escocia. María expresó su voluntad de aceptar esto siempre que pudiera continuar manteniendo su propia religión católica en privado. Habiendo solicitado un salvoconducto a Isabel I, el cual fue rechazado porque el Tratado de Edimburgo no había sido ratificado, María zarpó el 14 de agosto de 1561. Desembarcó en Leith en un día de mal tiempo el 19 de agosto, antes de su llegada anticipada. Se dice que algunos presentes interpretaron esta circunstancia del mal tiempo como un mal augurio. El pueblo quedó encantado al ver a su joven y bella reina. Incluso el crítico empedernido de María, John Knox, admitió que se encendieron hogueras para expresar la satisfacción pública por su llegada. Sin embargo, al cabo de una semana, aparecieron las primeras nubes en el horizonte. María procedió a escuchar misa en su capilla privada el primer domingo de su regreso. John Knox predicó en voz alta contra la misa desde su púlpito en St. Giles Kirk, denunciando a María y a la corte desde el púlpito. La reina, con espíritu apaciguador, le dijo que siempre le agradaría saber si había algún defecto en su conducta que pudiera corregir. John Knox le respondió que no era su trabajo tratar con los pecadores de forma independiente, sino que María podía asistir a sus sermones, aunque le gustaba verla llorar. A pesar de las críticas de John Knox, María continuó dirigiendo su corte de manera regia y mantuvo a su medio hermano, Lord James Estuardo, como su principal consejero, tolerando el predominio protestante recién establecido. Ella reconoció su falta de poder militar efectivo frente a los señores protestantes y siguió una política que fortaleció sus vínculos con Inglaterra.
Sin embargo, su salud ya mostraba signos de vulnerabilidad. Una disputa con su institutriz francesa sobre la ropa condujo a una manifestación temprana del grave problema gástrico que María sufrió durante toda su vida cuando estaba bajo estrés. En 1562, María se unió a su medio hermano, Lord James, en la destrucción del principal magnate católico de Middlesex, Escocia, Lord Huntly, después de que éste encabezara una rebelión contra ella en las tierras altas. El cadáver embalsamado de Huntly fue juzgado ante María y el Parlamento en mayo de 1563 y declarado culpable de traición. Lord John Gordon, hijo de Huntly, fue ejecutado de forma tan salvaje frente a la propia María que esta última quedó tan traumatizada por la escena que pronto enfermó y se fue a la cama. Esto demuestra cómo el sufrimiento psicológico de María se traducía en enfermedad física, debilitando su ya frágil constitución. Como todos los soberanos, María necesitaba un heredero y también apoyo y compañía. Ser monarca era una situación solitaria y necesitaba un cónyuge en quien pudiera confiar. Isabel I de Inglaterra, su prima, seguía siendo evasiva sobre el matrimonio, lo que no ofrecía a María un ejemplo claro de una soberana soltera exitosa. María buscaba la aprobación de Isabel para su elección de marido, con la esperanza de ser nombrada heredera de la corona inglesa. Sin embargo, no podía seguir servilmente los dictados de Isabel, no fuera a socavar su propia soberanía. John Knox arengó a María desde el púlpito sobre las iniquidades del matrimonio con un católico. La reina, furiosa y alterada, lo despidió de su presencia. Isabel I sugirió a Lord Robert Dudley, su propio favorito como posible marido para María, una oferta extraña e insultante. María, horrorizada, lo rechazó. Finalmente, se presentó otro candidato, su primo Henry Stuart, Lord Darnley. Darnley tenía pretensiones creíbles de ser heredero tanto de Inglaterra como de Escocia, y su madre, Lady Margaret Douglas, era una nieta de Enrique VII. María le prestó atención a este joven, apenas 4 años menor que ella. Su atracción aumentó cuando quedó claro que incluso si se casaba con Dudley, Isabel no confirmaría sus derechos de sucesión. Darnley, excepcionalmente alto, superando los 6 pies, o 1,80, y con una buena educación renacentista, pronto cautivó a María. A pesar de la oposición, María, después de solicitar una dispensa papal para unirse a su primo, se casó con Darnley el 29 de julio de 1565. Darnley fue proclamado como rey Enrique, pero sin el consentimiento del Parlamento escocés, lo que le impedía el derecho a la corona matrimonial. Darnley, un hombre mimado y ambicioso, rápidamente demostró que quería todos los placeres de la realeza sin nada de trabajo. Exigió más dinero del que María podía permitirse y solicitó que se le concediera la corona matrimonial mientras obstaculizaba los asuntos públicos, dedicando su tiempo a la caza y la cetrería en lugar de sus deberes como rey. La relación entre María y Darnley se deterioró rápidamente. Él se entregaba a la embriaguez pública y a la labia, un comportamiento impropio de su patrimonio y humillante para María. La reina estaba empezando a perder el apoyo de sus nobles, quizás por su elección de marido o por su creciente dependencia de sus sirvientes no escoceses, de los cuales su secretario, el italiano David Rizzio, era su favorito, el asesinato de Rizzio y el sufrimiento del cuerpo. La vida de María Estuardo, siempre bajo la sombra de la intriga, se vio sacudida por un evento brutal y sangriento que marcaría el inicio de su caída. Los temores de sus nobles protestantes de que el Parlamento presenciara una confiscación de sus tierras o la revocación del acuerdo religioso protestante llevaron a una conspiración para inducir al rey consorte, Darnley, a aceptar un acuerdo
que le otorgaría la corona matrimonial, perdonaría a los exiliados, incluido Moray, y confirmaría el protestantismo como la fe de Escocia. El asesinato de Rizzio, aunque no mencionado explícitamente en el acuerdo, era parte del plan. La noche del 9 al 10 de febrero de 1566, mientras María estaba cenando con su media hermana, la condesa de Argyll, su medio hermano, Lord Robert Estuardo, y algunos otros, incluido el italiano David Rizzio, su marido, Darnley, entró en la habitación. Momentos después, Patrick, Lord Ruthven, irrumpió vestido con una armadura y le pidió a Rizzio que se fuera con él, alegando que había estado en la cámara privada de María demasiado tiempo. María respondió que Rizzio era su sirviente, que estaba allí por invitación suya. La escena degeneró rápidamente. El italiano se escondió detrás de la reina, pero aún así fue capturado. Según María, uno de los intrusos, Patrick Bellenden, hermano de Lord Bellenden, apuntó con su arma a su vientre embarazada, mientras Andrew Kerr de Sesford amenazaba con apuñalarla. Rizzio fue arrastrado a través del dormitorio hasta la sala de audiencias adyacente y supuestamente apuñalado 57 veces. Su cuerpo fue arrojado por la escalera principal cercana y despojado de sus joyas y ropa fina. El lugar del asesinato de Rizzio está marcado con una pequeña placa en la sala de audiencias de Holyrood, debajo de la cual hay una marca roja en las tablas del piso que supuestamente quedó cuando Rizzio fue asesinado a puñaladas. Se dice que una de las dagas utilizadas en el crimen pertenecía al rey consorte, lo que buscaba implicar a Darnley en el asesinato. María, que estaba ahora en un palacio controlado por sus enemigos, con Moray ya de camino de regreso desde Newcastle, se quedó durante la noche sin nadie más que Lady Huntley, viuda del conde que se había rebelado contra ella. María rápidamente planeó su estrategia, aprovechando la debilidad de su marido. A la mañana siguiente, logró persuadir a Darnley de que su vida y la de ella estaban en peligro, y juntos idearon un plan de fuga. María y su marido salieron del palacio esa noche y, tomando los caballos que les habían preparado, cabalgaron 25 millas hasta el castillo de Dunbar. Durante la huida, María luchó con el ritmo vertiginoso de la carrera. Su marido, con una frialdad cruel, le dijo que no importaba si perdía al bebé, ellos podían tener otro después. Este comentario, en medio de la huida, revela la brutalidad de la relación. Desde Dunbar, María pudo apelar a sus leales señores y al cabo de 2 semanas estaba de regreso en Edimburgo, aparentemente a salvo en su trono con los rebeldes dispersos. Irónicamente, su medio hermano Moray estaba de nuevo a su lado, desconociendo su participación en el complot anterior. María también tuvo que poner la mejor cara posible en la relación con su marido, Darnley. No debía hablarse de anulación, para no dañar la legitimidad de su hijo, pero, aunque no podía descartarlo, ahora no había posibilidad de que Darnley extendiera su poder. En junio de 1566, María se retiró al castillo de Edimburgo, donde, después de un duro trabajo, dio a luz a un hijo al que llamó Jacobo. De este modo, había cumplido su papel más importante como monarca, proporcionar un heredero y uno varón. Sin embargo, su propia salud sufrió gravemente, y ella no se recuperó durante meses o incluso años. Este es un punto crucial de su apodrecimiento físico. El parto la dejó debilitada y enferma por un largo período. La muerte de Darnley y la complicidad imputada. Durante el otoño de 1566, la relación entre María y su marido, Darnley, se había roto por completo. Él ya temía por su seguridad. En diciembre, el embarazo de María era ampliamente conocido. Los placeres de la luna de miel se habían disipado, y la reina era consciente de que la elección de su marido probablemente aumentaría en lugar de disminuir sus dificultades.
Darnley enfermó en la primavera de 1565, posiblemente viruela, sífilis o envenenamiento, y permaneció enfermo durante algunas semanas. Al final de enero de 1567, María lo impulsó a regresar a Edimburgo. Darnley se recuperó de su enfermedad en una casa que pertenecía al hermano de Sir James Balfour, en la antigua abadía de Kirk o Field, justo dentro de la muralla de la ciudad. María lo visitaba diariamente, y ambos pasaban tiempo jugando a las cartas y escuchando música, todas señales de una posible reconciliación. Sin embargo, en la noche del 9 al 10 de febrero de 1567, María visitó a su marido a primera hora de la tarde y luego asistió a las celebraciones de la boda de un miembro de su casa. Pero en las primeras horas de la mañana, una explosión devastó la casa de Kirk o Field. Darnley, perturbado por algún ruido, salió por la ventana de su dormitorio en camisón e intentó abandonar los alrededores de la casa, pero fue encontrado muerto en el jardín junto a uno de sus asistentes, aparentemente asfixiados. No había marcas visibles de Mincemeat, estrangulamiento o violencia en el cuerpo. Bothwell, Moray, el secretario Maitland, el conde de Morton y la propia María se encontraban entre los sospechosos. Isabel I le escribió a su prima sobre los rumores. Mal cumpliría el oficio de prima fiel o de amiga afectuosa si no dijera lo que todo el mundo está pensando. Los hombres dicen que en lugar de atrapar a los asesinos, se mira entre los dedos mientras ellos escapan, que no buscarás vengarte de aquellos que te han hecho tanto placer, como si el hecho nunca hubiera ocurrido, si los autores no hubieran tenido asegurada la impunidad. Por mi parte, les ruego que crean que no albergaría tal pensamiento. La pregunta constante para muchos es si la propia María participó activamente en el asesinato de su segundo marido, si estaba al tanto de algo planeado, pero decidió no saberlo, o si era completamente inocente del acto. Los historiadores han discutido sobre el alcance de su culpabilidad durante casi 5 siglos, y ahora está más allá del conocimiento humano, a menos que aparezca evidencia adicional que logre probar algo. La primera reacción oficial de María fue creer que la explosión tenía como objetivo matarla, y es ciertamente posible que ella no asociara la explosión con ningún complot para matar a su marido y liberarla a ella de él. Quizás pensó que se trataba de un hecho completamente distinto. Se puso de luto oficial, aunque asistió a una boda unos días después, y luego pasó un breve período en Seaton, en las afueras de la ciudad, tal vez para recuperar su salud, que nuevamente era mala. María debería haber mostrado horror y dolor, hablar mucho sobre justicia y venganza, y ahorcar a algunas personas, empezando por el impopular Bothwell, quien fue inmediatamente acusado del asesinato. En cambio, y para desgracia propia, ella mostró poco entusiasmo por encontrar a los asesinos de su marido. Antonia Fraser atribuye la falta de acción de María a la depresión, la melancolía y la falta de consejos desinteresados de Meadows, sus consejeros. La doctora Rosalind Marshall, por su parte, ve su inactividad como el ejemplo supremo de la incapacidad de María para gobernar y de su complicidad en el asesinato. Finalmente, Bothwell fue llevado a juicio en abril de 1567, pero solo después de las incesantes importunaciones del padre de Darnley, el conde de Lennox. En ausencia de Lennox y sin que se presentaran pruebas, Bothwell fue absuelto tras un juicio de 7 horas. Más tarde ese mes, María ratificó una serie de concesiones de tierras a Bothwell, Morton y varios otros que eran cómplices. Es discutible si esto fue una recompensa por los servicios prestados o si María estuvo implicada de una manera que la dejó expuesta al chantaje. Surgieron nuevos rumores de que María se casaría con Bothwell. Este persuadió a 8 de los condes de María, 6 obispos, el arzobispo de St. Andrews
y otros lores para que firmaran el vínculo de la taberna de Ainsley, mediante el cual todos ellos acordaron persuadirían a la reina para que se casara con Bothwell. La propia María había viajado a Stirling para ver a su hijo pequeño, Jacobo, y presionó a su tutor, el conde de Mar, para que lo mantuviera a salvo y no permitiera que nadie lo sacara de Stirling. Esta sería la última vez que madre e hijo se vieron. En el camino de regreso a Edimburgo, Bothwell la secuestró y la llevó a Dunbar, donde tuvieron relaciones sexuales. Una vez más, ha habido infinitas especulaciones sobre si ella fue cómplice del secuestro, ya que no permitió que su pequeño destacamento de soldados intentara luchar contra los hombres del conde. También hay dudas sobre si Bothwell la violó o si ella misma lo amaba. Antonia Fraser sugiere que la violación no era el tipo de deber que Bothwell probablemente eludiría. Sin embargo, la historia previa de castidad y moralidad de María sugiere que ella no se había acostado con Darnley antes de casarse, por lo que, incluso si estuviera considerando casarse con Bothwell, probablemente no habría anticipado la ceremonia por elección propia. María se casó con Bothwell bajo ritos protestantes el 15 de mayo de 1567. 12 días antes de la ceremonia, Bothwell ya se había divorciado de Lady Jean Gordon. Es posible que ella aceptara un matrimonio protestante como forma de crear una futura ruta de escape, alegando que no era un matrimonio legal. Una interpretación moderna de la aquiescencia de María ante los ultrajes de Bothwell podría ser el síndrome de Estocolmo, el estado en el que un individuo capturado comienza a volverse psicológica o emocionalmente dependiente del captor y ser incapaz de resistirse. Abdicación, prisión y el lento apodrecimiento en Inglaterra. A pesar de las expectativas, Bothwell era profundamente impopular. El matrimonio fue tempestuoso y María se desanimó. 12 de los condes más importantes y otros 14 señores redactaron un vínculo supuestamente para liberar a la reina de su cautiverio. Se les conoció como los señores confederados e incluían tanto a católicos como a protestantes. Bothwell, profundamente impopular, fue obligado a ir al exilio, encarcelado en Dinamarca, donde enloqueció y murió en 1578. La batalla de Carberry Hill, el 15 de junio de 1567, no fue un enfrentamiento armado. María aceptó retirar su ejército e ir con los señores confederados con la condición de que Bothwell obtuviera un salvoconducto para partir. Inmediatamente, el error de María se hizo evidente. Lejos de ser tratada con respeto, la llevaron por las calles de Edimburgo entre gritos de asesina y prostituta. Luego la llevaron al castillo de Loch Leven, donde fue tratada con dureza. Se sabe que el embajador de Isabel I, a quien no se le permitió verla, quedó consternado por la situación. Este duro trato, sin duda, contribuyó a un aborto espontáneo de gemelos que sufrió María en julio de ese año, 1567, mientras yacía en su lecho de enferma, gravemente debilitada por la pérdida de sangre. Este evento marcó un punto de inflexión en su sufrimiento físico y mental, un apodrecimiento de su esperanza de sucesión directa. Mientras yacía en su lecho de enferma, gravemente debilitada por la pérdida de sangre, Lord Lindsay la intimidó y amenazó para que firmara artículos de abdicación. La obligaron a firmar un documento abdicando la corona en favor de su hijo de 1 año a finales de ese mes, julio de 1567. Jacobo VI fue así proclamado rey, y James Estuardo, el conde de Moray, medio hermano bastardo de Mise-en-Scène. María vino de Francia y se convirtió en regente. Moray no perdió tiempo en devolverle la bondad anterior de María, robándole a su hijo y sus joyas. Moray fue asesinado solo 3 años después,
y un mismo destino le aguardó a los siguientes regentes. En junio de 1567, uno de los hombres de Bothwell fue capturado y le entregaron un cofre con papeles. En diciembre, los lores insinuaron que los documentos incluían cartas privadas de María a Bothwell que implicaban a la reina en el asesinato de Minon de Saintot, su segundo marido. Estas revelaciones, conocidas como las cartas del cofre, endurecerían los nervios de quienes podrían dudar de la abdicación forzada de María. La autenticidad de las cartas del cofre ha sido fuente de mucha controversia entre los historiadores, siendo imposible probar cualquier cosa ahora que las originales han desaparecido. En mayo de 1568, María, recuperada de su aborto espontáneo y de la depresión y melancolía que la había afligido más o menos desde el nacimiento de 1900, Jacobo logró escapar de Loch Leven, cautivando, según se dijo, a uno de los miembros más jóvenes de la casa para que la ayudara. Una vez en libertad, encontró mucho apoyo. Sin embargo, Moray, como regente del ahora rey Jacobo VI, la enfrentó en la batalla de Langside, donde, a pesar de las fuerzas superiores de María, ella fue fuertemente derrotada. Al escapar del campo de batalla, le quedaron tres opciones: ir a las tierras altas, escapar a Francia o cruzar la frontera hacia Inglaterra, con la esperanza de obtener el apoyo de su prima Isabel. María tomó la que sería la peor decisión de su vida: ir a Inglaterra. El 16 de mayo de 1568 desembarcó en Workington, Cumberland, después de haber enviado un mensaje a Londres con un valioso diamante para solicitar la ayuda de su prima. Desde entonces, la otrora reina de los escoceses nunca más volvería a conocer otro momento de libertad. María fue trasladada al castillo de Carlisle y luego, en julio de 1568, a Bolton Castle, más lejos de la frontera escocesa, pero no demasiado cerca de Londres. Aquí, bajo la supervisión de Sir Francis Knollys, uno de los consejeros de mayor confianza de Isabel I, María continuó protestando que su cautiverio era ilegal. Isabel y su consejo se enfrentaron a un dilema: ayudar a María, apoyando a un monarca católico contra un gobierno protestante, o no, lo que llevaría a María a Francia y una posible invasión. Isabel optó por la prevaricación. Convocó una comisión en York para investigar la culpabilidad o inocencia de María en el asesinato de Darnley. La comisión, que se trasladó a Londres, examinó las cartas del cofre, y aunque Isabel concluyó que no se había probado nada ni contra los señores confederados ni contra María, la reina inglesa no deseaba condenar ni absolver a su prima del asesinato de su segundo marido. Moray regresó a Escocia como regente, y María permaneció bajo custodia en Inglaterra. El cautiverio de María no fue inicialmente arduo. Tenía un séquito de 30 personas, y sus habitaciones estaban decoradas con finos tapices y alfombras. Se le permitía salir bajo estricta supervisión. Pasó 7 veranos en la ciudad balneario de Buxton y dedicó gran parte de su tiempo a bordar, una habilidad en la que sobresalía. Sin embargo, a pesar de este acceso al ejercicio moderado, María sufrió problemas de salud persistentes. Estos problemas, que potencialmente han sido hoy identificados como porfiria, una condición que presenta síntomas que van desde vómitos copiosos hasta dolor y debilidad total en las extremidades, así como depresión y efectos secundarios neurológicos, contribuyeron a la imagen de un cuerpo que se pudre desde dentro. En la década de 1580 padecía reumatismo severo en las extremidades, lo que la dejó coja. La porfiria aguda, que puede ser extremadamente peligrosa, con ataques graves, se alternaba con periodos de recuperación, pero dejaba un rastro de daño y dolor. La presencia de María, una reina católica y un símbolo de esperanza para muchos católicos ingleses, perturbaba la paz en Inglaterra.
Su confinamiento se volvió más estricto bajo la custodia de George Talbot, el conde de Shrewsbury, un sirviente leal de Isabel, y su formidable esposa Bess de Hardwicke. Sin embargo, con el tiempo, las relaciones entre María y Bess se deterioraron, y el conde de Shrewsbury, harto de su papel de carcelero, fue reemplazado. Con el paso de los años, surgieron numerosas conspiraciones para liberar a María, la mayoría sin éxito. El complot Ridolfi de 1571, que involucraba una invasión española para restaurar a María y al duque de Norfolk en el trono inglés, fue descubierto. Norfolk fue arrestado y ejecutado en 1572. Los consejeros de Isabel, que habían considerado el matrimonio de María y Norfolk como una solución, ahora se distanciaron de ella, culpándola. El Parlamento inglés quería que María fuera juzgada o ejecutada, pero Isabel rechazó tal idea, aunque permitió una ley que la excluía de la sucesión inglesa y la sometía a un juicio en caso de otra trama. El asesinato de Guillermo de Orange-Nassau, así como el de 2 regentes escoceses, llevó al gobierno inglés a temer que Isabel también pudiera ser asesinada. El Parlamento aprobó entonces una ley que establecía que si el monarca fuera asesinado en beneficio de otro monarca potencial, éste sería considerado culpable de traición, incluso sin conocimiento previo. Por lo tanto, María podría ser ejecutada si alguien asesinara a Isabel para beneficiarla. Entre 1583 y 1586, los hombres de Francis Walsingham, el maestro de espías de Isabel, descubrieron 3 complots, algunos sospechosamente ideados por él mismo para atrapar a la reina escocesa. Los planes seguían el mismo patrón: invasión española o francesa, liberación de María por aclamación popular de los católicos ingleses e instauración de un gobierno católico. La propia María fue retirada de la custodia del conde de Shrewsbury y regresada a Tutbury, un castillo que ella odiaba bajo el régimen completamente más estricto del puritano Sir Amyas Paulet. Paulet era un hombre puntilloso y obedecía la letra de la ley, pero no había bondad en él. Él quitó a María el manto de Estado y prohibió sus actividades caritativas. La trama de Babington, 1586, fue el complot que sellaría el destino de María. Anthony Babington, un joven católico que la admiraba, fue persuadido para llevar cartas secretas a María, sin saber que los agentes de Francis Walsingham leían cada carta que entraba o salía. Babington informó a María de un plan para asesinar a Isabel y rescatarla. La respuesta de María, aunque enfatizaba los riesgos y la necesidad de un ejército extranjero real, no prohibía el asesinato de Isabel. Dibujó una horca junto a las palabras de María en las transcripciones, en alusión a su condena. La ejecución y el legado de la mártir consumida. El 21 de agosto de 1586, María fue interceptada durante una cacería y acusada de conspirar contra la reina. Sus sirvientes fueron arrestados y María fue llevada a otra casa en Tixall, mientras sus aposentos en Charlie eran registrados. La regresaron a Charlie y descubrieron que le habían quitado todas sus posesiones, incluso el dinero, dejándola sin nada para pagar a sus sirvientes. Babington y sus cómplices fueron juzgados y ahorcados, arrastrados y descuartizados, sufriendo terriblemente. María fue llevada a Fotheringhay Castle en Northamptonshire para ser juzgada bajo la ley de asociación. María se negó categóricamente a comparecer, argumentando que no era súbdita de la reina inglesa y por lo tanto no estaba sujeta a la ley inglesa. Isabel, consciente de esto y de los riesgos de juzgar a un soberano, permitió que el juicio continuara debido al temor de una invasión española y un resurgimiento católico. A pesar de sus apasionados discursos y su rechazo al derecho del tribunal a juzgarla, se defendió admirablemente. Admitió su deseo de escapar, pero declaró: «No he provocado ni alentado ningún daño contra su majestad, la reina Isabel,
y pidió clemencia, mencionando su propia reputación de tolerancia y bondad. Finalmente, el 16 de octubre de 1586, el veredicto fue de culpabilidad. Isabel dudó en firmar la sentencia de muerte, temiendo que el asesinato de una reina sentara un precedente desacreditado. Preguntó a su carcelero, Paulet, si idearía una forma clandestina de acortar la vida de la prisionera, mediante envenenamiento, a lo que él se negó. Finalmente, el Prino de febrero de 1587, Isabel firmó la sentencia de muerte y la confió a William Davison, uno de sus consejeros. 10 miembros del Consejo Privado inglés, convocados por William Cecil sin el conocimiento de Isabel, decidieron ejecutar la sentencia de inmediato en Fotheringhay. La tarde del 7 de febrero de 1587, le dijeron a María que sería ejecutada a la mañana siguiente. No se acostó hasta las 2 de la madrugada del último día de su vida, pasándolo en oración, distribuyendo sus pertenencias y escribiendo su testamento y una última carta al rey de Francia. El andamio en el gran salón estaba cubierto con una tela negra. El verdugo y su asistente se arrodillaron ante ella y le pidieron perdón. María respondió: «Te perdono de todo corazón, porque ahora espero que pongas fin a todos mis problemas». Sus sirvientes y los verdugos ayudaron a María a quitarse la ropa exterior, dejando al descubierto una enagua de terciopelo y un par de mangas en color marrón carmesí, el color litúrgico del martirio en la Iglesia Católica. Mientras se desnudaba, ella sonrió y dijo que nunca antes había tenido novios así, ni se había quitado la ropa ante semejante compañía. Una de sus damas le vendó los ojos con un velo blanco bordado en oro, y María se arrodilló sobre el cojín, apoyando su cabeza en el bloque y estirando los brazos. Sus últimas palabras fueron: «En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu». La ejecución fue brutal. María no fue decapitada de un solo golpe. El primer golpe no alcanzó su cuello y le impactó en la nuca. El segundo golpe cortó el cuello, salvo un pequeño trozo de tendón que el verdugo cortó con el hacha. Luego, el verdugo levantó su cabeza y declaró: «Dios salve a la reina». En ese momento, los cabellos castaños que tenía en la mano resultaron ser una peluca, y la cabeza cayó al suelo, revelando que María tenía el cabello gris muy corto. El sobrino de William Cecil, presente en la ejecución, informó a su tío que, después de su muerte, sus labios se agitaron arriba y abajo un cuarto de hora después de que le cortaran la cabeza y que un pequeño perro, propiedad de la reina, salió de su escondite de entre sus faldas. Los relatos contemporáneos afirman que toda su ropa, el bloque y todo lo que tocó su sangre fue quemado en la chimenea del gran salón para prevenir que los cazadores de souvenirs tomaran alguna reliquia. Esto subraya el horror y el intento de borrar cualquier rastro físico de su martirio. Cuando la noticia de la ejecución llegó a Isabel, ella se indignó, afirmando que Davison había desobedecido sus instrucciones y que el Consejo Privado había actuado sin su autoridad. Isabel le escribió a Jacobo VI, el hijo de María, una carta notable, afirmando su inocencia y lamentando el miserable accidente. Isabel rechazó la petición de María de ser enterrada en Francia. Su cuerpo fue embalsamado y dejado en un ataúd de plomo seguro hasta su entierro en un servicio protestante en la Catedral de Peterborough a finales de 1900 julio de 1587. Sus entrañas, extraídas como parte del proceso de embalsamamiento, fueron enterradas en secreto en el castillo de Fotheringhay. En 1612, su hijo, el entonces rey Jacobo I, ordenó que la volvieran a enterrar en la abadía de Westminster, en una capilla frente a la tumba de Isabel. El hijo de María, Jacobo VI, accedió al trono inglés a la muerte de Isabel en 1603, dándole a la escocesa
una especie de triunfo póstumo sobre su prima. Como reina de Escocia, el lema de María había sido «En mi fin está mi comienzo». Y ciertamente, el final de su vida marcó el comienzo de su leyenda. Las naciones católicas, que habían condenado su comportamiento durante el asesinato de Darnley, ahora la celebraban como una mártir. Su valentía en su ejecución ayudó a establecer su imagen popular como víctima heroica de una tragedia dramática. La historia de María Estuardo es un complejo tapiz de belleza, poder, tragedia y sufrimiento físico. Desde su frágil nacimiento hasta su brutal ejecución, su vida fue una lucha constante contra las adversidades, las intrigas y las dolencias que la consumían. Su reumatismo severo la dejó coja, su problema gástrico la atormentaba bajo estrés, y la porfiria posiblemente la sumió en episodios de debilidad y depresión, contribuyendo a la imagen de un cuerpo que, aunque noble, se pudría lentamente. Su cautiverio, su aborto espontáneo y finalmente la guillotina marcaron un final violento para una vida de tormentos. Pero su legado, como la hija del debate, sigue vivo, una figura trágica y controvertida que personifica la crueldad de la época y la fragilidad de la carne frente al poder absoluto.